tenía que guardarlo, se ve que no lo guardé en el sistema del teléfono y no se guardó. Así que ahora voy a ver si puedo compartir lo que quiero compartir con ustedes con dos teléfonos, porque quiero compartir con ustedes dos personas al mismo tiempo, situaciones un poco similares y los resultados totalmente diferentes. Y les voy a invitar a abrir su Biblia o teléfono, lo que tengan, y vamos a ver en el capítulo 28 del primer libro de Samuel y el capítulo 30 del primer libro de Samuel, y vamos a ir comparando la vida de estos dos hombres que estaban enfrentando al mismo tiempo situaciones, como les dije, bastante similares, pero los resultados fueron totalmente otros, y esto nos sirve para nosotros como ejemplo hoy en día. Hay muchos que dicen: ¿por qué yo cuando enfrento un problema, cuando tengo que enfrentar una situación difícil, no puedo salir, no puedo tener la victoria, y veo que otro atraviesa una situación mucho más compleja, mucho más difícil y sale adelante, glorifica a Dios, cuando yo termino derrotado, termino fracasado? ¿A dónde está la diferencia? Y vamos a ver la diferencia rápidamente en la palabra de Dios. En el capítulo 28 del primer libro de Samuel, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a la campaña y tus hombres. Y aquí, si vemos más adelante, David no va a la guerra, los principales no lo quieren llevar porque David estaba infiltrado en el campamento de los filisteos y ellos no sabían para qué lado va a responder. Ahora el pueblo filisteo se prepara, se alista para la guerra, se alista para pelear. Ahora está Saúl teniendo que enfrentar a los filisteos. Ellos tienen que pelear. David no va a estar ni de un lado ni del otro. En este caso David se tendría que mantener neutro, pero le sucede algo terrible también a David. Y mientras Saúl está queriendo allí, teniendo sus enemigos enfrente, David está teniendo otro problema. Ahora vamos a ver de la forma en que actúa David y la forma en que actúa Saúl. Aquí vamos a ver en el versículo 3, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado. Le habían sepultado en Ramá y su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Samuel, el gran profeta, Samuel fue el último juez que juzgó a Israel. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel. Samuel también fue el que ungió al rey más grande de Israel. Ahora, él no está. Samuel partió hacia la eternidad. Así que Saúl no tenía a quien consultar. Y pasa lo siguiente, versículo 4 dice: y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Senem, en Sumen,
Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Saúl venía teniendo otro enemigo. Su enemigo era David. Y mientras él estaba persiguiendo, David se fue, se infiltró entre los filisteos allí. Pero ahora mientras Saúl se da cuenta, se encuentra con que los filisteos le están declarando la guerra y tiene que ir a pelear. Ahora cuando va y se tiene que enfrentar con los filisteos, ya no estaba David con él. Ahora él estaba solo con su ejército, y cuando ve la cantidad que eran los filisteos, cómo estaban armados, cómo estaban preparados, tuvieron mucho miedo. Pero mientras esto está sucediendo con Saúl y los filisteos, a la misma vez algo está sucediendo con David, y pasamos al capítulo 30, versículo 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David sale de los filisteos, le dicen los príncipes, el rey le dice: mira, no vas a poder ir a pelear con nosotros porque no sabemos de qué lado estás tú, vos sos peligroso, vos lo mataste al gigante Goliat, ahora decís estar de nuestro lado, nuestros príncipes tienen desconfianza, así que te pedimos por favor, retirate. Ahora cuando él llega a la ciudad de ellos, se encuentra con que la ciudad está quemada. No están las mujeres, no están los niños. Y le invade una angustia. Allí estaban 600 hombres. Y ustedes se imaginan, empiezan a llorar los 600 hombres, empiezan a gritar, se empiezan a angustiar. Hay una terrible angustia en ellos. ¿Por qué? Porque no estaban sus hijos, no estaban sus mujeres. Ahora vino el enemigo y les causó un daño, les causó un estrago. Ahora David está atravesando una situación caótica. Es más, y los 600 hombres están hablando de matarlo a él. Entonces, David, sobre que está angustiado de que no están sus mujeres, no están sus hijos, se siente derrotado todavía, escucha el rumor que lo quieren matar. La cosa se había empeorado. Pero dice el versículo 6, David toma una decisión. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aquí empieza a haber una diferencia. Aquí empieza a haber algo distinto. Mientras que Saúl está con temor, mientras que Saúl está allí siendo enfrentado por su enemigo y lo invade el temor, lo invade el miedo, David está en una situación ya peor, ya como que tenía la guerra perdida.
pero él se fortaleció en el Señor. Es muy importante en nuestra vida, cuando empezamos a atravesar situaciones y circunstancias difíciles, póngale el nombre que le ponga. Cada uno de nosotros vamos a atravesar por un valle. Cada uno de nosotros vamos a atravesar por situaciones complejas y difíciles. Mientras usted viva en esta tierra va a tener problemas. Mientras usted quiera también servir al Señor, el diablo y el mundo se va a levantar contra usted, lo va a declarar como enemigo y va a tener que enfrentar problemas. Ahora, va a depender de nosotros es cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué actitud vamos a tomar frente a esa situación? Saúl lo empezó a tomar con miedo, se asustó, tuvo miedo. Y David tomó otra actitud, se va y se fortalece en Dios, toma fuerza en Dios. Ya empieza a haber una diferencia entre uno y el otro. Dice el versículo 6 del capítulo 28 del libro de Samuel, del primer libro. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Saúl había desobedecido a Dios. En el caso de Amalek, cuando fue a la guerra con los amalecitas, él lo que tenía que haber hecho es haber exterminado a todos los enemigos, pero él quiso ser más bueno que Dios, dejó lo mejor del ganado, dejó al rey. Y hay veces que nosotros también queremos ser más buenos que Dios y no se puede. Lo que es pecado para Dios es pecado. Con el pecado no se negocia. Usted no le dé ni un milímetro de lugar al pecado, porque cuando Él tomó riendas, usted solamente por la gracia y la misericordia de Dios lo va a poder controlar. Saúl no obedeció todo lo que el profeta le había dicho. Y él quiso hasta negociar con el profeta. El profeta dijo, no me meta en este lío. Y él lo toma de la vestidura, y la vestidura se arranca de Samuel, el profeta. Y el profeta le dice, así será rasgado el reino. Saúl, pecaste. Y Saúl, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer, no, él quiere justificar, le echó la culpa al pueblo, no reconoció. Y así muchas veces hay personas que pecan y no se quieren hacer cargo del pecado, o no quieren reconocer, no se quieren humillar, no quieren pedirle perdón a Dios. Quieren justificar el pecado. Y dejan que el orgullo y la soberbia se adueñe de su vida. Y le dan lugar, le dan un pequeño, hay una pequeña mija donde el diablo puede meter su cuña y después causar daño y estrago. David no puede hablar con Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que, Saúl. Ahora vamos a ver qué pasa con David. El capítulo 6, capítulo 30, versículo 7, dice, y dijo David al sacerdote Abitai, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abitai acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Se dan cuenta? David era un hombre según el corazón de Dios. Ahora, él va y consulta a Dios. Y Dios le va.
¿Qué hago? Tengo a los hombres. Pero Dios, yo quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Los sigo, los persigo? ¿Los podré vencer? ¿Vas a estar conmigo? Saúl está, como decimos, ¿no?, en la pampa y la vida. Está sin señal, sin GPS, está sin rumbo, está desorientado, no sabe ni para dónde es el norte ni para dónde es el sur. No sé si sabía para dónde quedaba arriba y abajo, ya con el miedo que estaba. Pero David buscaba una orientación y estaba buscando en el lugar correcto. Va y busca la dirección de Dios. Qué bueno que es cuando estamos atravesando este mundo, nosotros en todo momento podamos buscar la dirección de Dios. No solamente buscar la dirección de Dios cuando tenemos complicaciones en la vida, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos situaciones adversas. No, tenemos que buscar a Dios en todo momento, buscar la guía y la dirección en todo tiempo. Porque muchas veces creemos que nosotros sabemos y de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a nuestra capacidad, creemos que estamos yendo mal y estamos tomando un camino equivocado. Hay un dicho que por ahí dicen algunos: haz lo que te dice tu corazón. ¿Escucharon ese dicho? ¿No? ¿Y está bien o no? ¿Por qué? Engañoso es el corazón del hombre. Nosotros tenemos que hacer lo que dice nuestro corazón. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y ella es la que nos va a llevar. Ella es la que nos va a orientar. David busca la dirección de Dios. Ahora, Saúl está perdido. Y fíjense a qué situación llega a caer este hombre. Versículo 7 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Entonces Saúl dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dije. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Cuando nosotros leemos el versículo 3, dice que Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado,
lo habían sepultado en Ramá. Pero dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl sabía muy bien que estas personas eran desagradables a Dios. Saúl sabía muy bien que estas personas no tenían que habitar en Israel, por lo tanto, él las eliminó, pero se le escapó una. Ahora, en el momento de la desesperación, en el momento del temor, en el momento de donde está desorientado, no sabe a dónde ir, dice, búsquenme una divina por lo menos. Fíjense, el que un tiempo fue rey, el que tiempo fue ungido, ahora está perdido. El que un tiempo eliminó los adivinos, ahora está corriendo tras de una adivina para ver qué es lo que tiene que hacer. Y hay personas, aún cristianos, que llega un momento en la vida donde quedan desorientados y en lugar de pedir ayuda a Dios, hacer como hizo David, David se fortaleció en Dios. David buscó ayuda en Dios. Muchos van y buscan ayuda en fuentes equivocadas. Corren a los curanderos, corren a los adivinos, corren a los hechiceros, van a los parapsicólogos. Y después no sé por qué me va mal a mí. No sé por qué yo no puedo prosperar, hermano. Puede orar usted por mí, te puede reventar orando. Si estás metido con el diablo, hermano, el diablo no te va a bendecir. Es más, la mano de Dios está en tu contra, no te va a ayudar. Y aunque vos lo quieras ocultar, Dios lo ve. Y podés pedir ayuda a la iglesia y todo eso, pero si estás en pecado y Dios no va a obrar, estás ocultando un pecado. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y no es un invento mío, lo dice la palabra de Dios. Esto es sencillo. El evangelio no es complicado. Es vivir en santidad, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. David se fortaleció en Dios, David buscó en Dios. Este otro, al mismo tiempo, los dos están, David está más complicado que Saúl. Y Saúl se va a consultar a una espiritista. Si me lo podés hacer venir a Samuel. Hay dos interpretaciones aquí, porque los espiritistas ocupan este mensaje, lo que dice que hablan con los muertos. Uno dice que es muy probable en que Dios pudo haber permitido en este único caso en que venga Samuel y profetice. Otros dicen no, Dios no lo va a permitir. Y yo creo que no fue Samuel el que vino. Es un demonio. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Vino, se disfrazó de Samuel. Y ahí él va a buscar consejo a una divina. Ahora él va a pedir ayuda a una espiritista. Ahora él quiere hablar con los muertos. Cuando la Biblia lo decía, la ley, que no deberían consultar a los muertos. Hay gente que hoy en día dice, vos querés hablar con tu ser querido, yo los puedo llamar. Pero les dejo bien en claro, no están hablando ni con su abuelito, ni con ninguno de sus familiares. Es un demonio que simplemente está imitando y está hablando
usted está cayendo en el enredo y en el engaño de ese pecado. Y eso es pecado, es abominación ante los ojos de Dios. Ahora, Saúl, dice el versículo 16, entonces Samuel, esto es lo que pone el escritor, ¿no? Pero como les dije, la mayoría creen que no fue Samuel, sino que fue un demonio que imitó a Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha entregado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, es lo que yo le contaba, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Esto quería decir que iba a estar muerto, iba a estar en la tumba. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Noticia buena para Saúl, ninguna. Fuiste al lugar equivocado. Tomaste la decisión errada. Por lo tanto, noticias buenas no tenés. Yo les quiero decir una cosa. Si no andás dentro de la voluntad de Dios, si querés encubrir el pecado, si querés vivir pecando y engañando a los demás, hacelo. Pero no esperes buenos resultados. Y voy a decir lo que digo casi todas las reuniones. Al ministerio lo podés engañar, a nosotros nos podés engañar. Y yo no voy a hasta perder tiempo a ver quién hace tal cosa, quién... No, si de todo se encarga Dios. Dios, hacete cargo, le digo yo no puedo. Y Él lo conoce. Y Él sabe lo que hay en lo más oculto, en lo más secreto, y Él en un momento ejecuta su juicio. Y después, ¿qué pasó? Dios ejecutó su juicio. Nada más. Él esperó a ver si te arrepentís. Con Saúl esperó a ver qué iba a hacer este hombrecito. Iba de mal en peor. Saúl, en lugar de haber trabajado junto con David, decirle a David, mirá David, vení, vos vas a ser el futuro rey de Israel porque Dios lo dijo, y yo no me voy a poner contra la voluntad de Dios. Vení, vamos a trabajar juntos, vamos a planificar el gobierno para cuando tú entres, tú seas rey. Pero no, todo lo contrario. En lugar de llamarlo a David, no, lo empezó a perseguir, lo quería matar. Y no lo iba a matar, por más que quiera, no lo podía, aunque David por momentos creía que iba a morir, no lo iba a matar. Porque Dios había prometido que David iba a ser el futuro rey de Israel. Y si Dios lo prometió, Dios lo iba a cumplir. Hoy alguien leyó, ¿no? Que Dios cierra las puertas, Él abre las puertas, sea de lo que sea. No hay puerta que para Dios no se abra. Y Saúl quería andar cerrándole las puertas. Estaba dando lástima. Terminó dando lástima. Por eso, frente a cada situación en la vida, siempre mantengamos la actitud de David. La Biblia dice que David era según el corazón de Dios.
David en un momento de su vida también pecó, pero él se arrepintió. Ahora, uno de los motivos, las causas y razones por las que David pecó, es porque David no estaba en el lugar que tenía que estar. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David se confió en su gente. Él no fue a la guerra, él tenía que estar en la guerra como el resto de los reyes. Pero él estaba confiado. Y cuando nos confiamos en nuestra fuerza, cuando confiamos en nuestra capacidad, cuando nos creemos que todo lo podemos, es el momento más peligroso de nuestra vida. Él un día empieza a ver, ve una mujer, le pareció bonita que se estaba bañando, la llamó, adulteró, ella queda embarazada. Para querer tapar eso, llama al marido. Su esposo viene pero no duerme, dice: no puedo dormir con mi mujer mientras mis compañeros están en la guerra. Entonces da la orden de que lo metan en el lugar más peligroso de la guerra. Lo mataron a él. Él creyó taparlo todo, pero salió a la luz. Ahora David reconoció el pecado. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, no nos confiemos en nuestra fuerza. No nos distraigamos. Decirle cada día a Dios: yo este día quiero estar en el lugar donde tengo que estar. Que no confíe en mi capacidad, que no confíe en mi fuerza, que no confíe en mi astucia y en mi sagacidad, porque el diablo tiene su red y su trampa para agarrarnos y hacernos pecar. La cosa es que versículo 20 del capítulo 28 dice: entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era y tuvo gran temor por la palabra de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había. Ahora estaba así. Ya no comió, estaba sin fuerza, se cayó al suelo. ¿Y David cómo estaba? Estaba sin mujer, sin sus hijos, la casa quemada, pero fortalecido en el Señor. ¿Me entienden? ¿Cuál es la diferencia? Versículo 8 dice del capítulo 30: David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David con él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. La situación no estaba fácil para ellos. Eran 600 hombres, pero tenían que pasar por un lugar complicado. Habían 200 que dijeron: no, estamos mal. No vamos a poder pasar. Bueno, no se hagan problema. A ver el que puede. 400 hombres. El resto quedó en el camino y ellos siguieron. Ahora, Saúl se enfrenta a los filisteos. Y en el capítulo 31 vamos a ver qué es lo que pasa con Saúl. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa.
Y siguiendo los filisteos a Saúl, a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Cuando Saúl entra en la guerra, entra con temor. Saúl entra fuera de la voluntad de Dios. Empiezan a perder la guerra. Los enemigos empiezan a tener la victoria. Su ejército es derrotado. Sus 3 hijos mueren. Jonatán, el amigo de David, murió. Saúl queda solo y termina quitándose la vida. Pone su espada allí, me imagino, la pone y se tira, y me imagino se lo tira y se la clava en el corazón. Así murió Saúl. Así terminó la vida de este hombre, el primer rey de Israel. El hombre que tenía un buen aspecto, pero no quiso hacer la voluntad de Dios. Cada día se iba desviando de los planes y de los propósitos que Dios tenía. Qué lindo hubiese sido cuando él vio cómo David mató a Goliat, haberlo llamado y decirle: David, qué bueno. Pero no, cuando las mujeres cantaban, David, Saúl mató a 1000 y David a los 10.000 le dio lugar al celo, y ya empezó a andar mal. ¿Se da cuenta usted que pequeñas cosas llevan a grandes cabos? Le dio el lugar al celo. David, me están minimizando a mí, le están dando gloria a él. Y se enojó, se puso furioso. En lugar de manejar el reino y trabajar con David, vamos a engrandecer más a Israel. Yo sé que Dios está contigo y Dios está conmigo. No, se puso a perseguir a David. Y mientras que perseguía a David, los filisteos se rearmaron. Y cuando se dio cuenta, los tenían como enemigos. Y se tiene que terminar suicidando. Nosotros tenemos que tener cuidado en la vida. Nunca nos desviemos de los planes de Dios. Nunca nos desviemos de la voluntad de Dios. En todo momento tenemos que dejar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Que Dios pueda cumplir sus planes y sus propósitos. Ahora, ¿cómo será que terminó David con esto? Porque ahora se tiene que ir a enfrentar a los enemigos. Capítulo 30, versículo 17. Aquí ya David tiene 200 hombres menos. Dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libró David a sus 2 mujeres.
y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Cómo termina David? Versículo 19: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Qué bueno que es esperar en Dios. Qué bueno que es no desesperarnos y salir por nuestra fuerza. En el mismo tiempo, en el mismo momento, dos situaciones, pero uno actuó de una forma y el otro de otra. Los invito a ponerse de pie. Vamos a pedirle a Dios, Dios ayuda.